Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a esta séptima sesión, un panel de preguntas y respuestas con nuestros expositores invitados en este año. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por la bendición que nos ha concedido de poder estar aquí en este lugar para adorar su nombre en esta conferencia y hacerlo mientras escuchamos la predicación de su palabra expuesta fielmente, mientras le cantamos e incluso mientras tenemos comunión los unos para con los otros, y estamos muy agradecidos con el Señor. Y también estamos agradecidos con el Señor porque tenemos este tiempo de que podamos ser ayudados a pensar bíblicamente en función a algunas de las respuestas que estaremos escuchando de nuestros hermanos, algunas preguntas. Entonces, ¿por qué no me acompañan a orar? Y así comenzamos con esta sesión. Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias porque tú nos concedes, Señor, en tu gracia, acercarnos a ti, a tu trono, Señor, por medio de los méritos de Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, por ese privilegio. Y hoy, Señor, te rogamos tu ayuda. Por favor, por medio de tu Espíritu, Señor, ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, Señor, a escuchar. Ilumina nuestra mente, Señor, de tal forma que podamos aprender en este tiempo acá, que podamos pensar en tu palabra, Señor. Dirige a mis hermanos también en sus respuestas, y a todos los que estamos escuchando, Señor, permítenos ser edificados a través de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermanos, pues vamos a hacer algunas preguntas de algunos temas relacionados precisamente con el tema de la conferencia en este año, acerca de la cristología. Y solamente anticiparles la dinámica un poco. Hay algunas preguntas y bueno, lo que tratamos de hacer comúnmente cada año es que cada uno de ustedes pueda participar conforme a lo que ustedes consideren, en el momento que ustedes consideren, y así poder ofrecer una respuesta a nuestros hermanos. La primera pregunta es: ¿adorar a Cristo es más intelectual o emocional? Las Escrituras no hacen esta división. Las emociones tienen que basarse en el conocimiento de las Escrituras, la revelación de Dios. Las dos cosas son importantes. No podemos hacer una división así. Yo creo también que parte de la problemática está en el uso de esas dos palabras, porque cuando pensamos en intelectualismo, inmediatamente hay una connotación negativa en cuanto a lo intelectual y hay una connotación negativa en cuanto a lo emocional. Sin embargo, la parte intelectual tiene que ver con la mente. La mente necesita ser alimentada de la revelación de Dios, como ya aludía Paul. Entonces, la mente que está alimentada por la revelación de Dios tiene que alimentar mis emociones. Entonces son emociones informadas por la palabra, la que yo necesito experimentar en mi adoración. Pero si mi adoración es todo lo que el hombre es, a todo lo que Dios es, como lo definía el arzobispo de Canterbury, olvidé su nombre ahora, pero muy famosa su cita, que la adoración es toda la respuesta de lo que el hombre es a todo lo que Dios es. Entonces ahí están involucradas mis emociones. Pero una cosa es emociones y otra cosa es emocionalismo. El ismo es que me crea el problema en la mayoría de las palabras. Ser humano es bueno. El humanismo es otra cosa, porque crea toda una filosofía de cómo nosotros abordamos la vida. Moderno es bueno, es algo que es de actualidad, que puede ser eficiente. El modernismo se constituyó en toda una filosofía. Entonces el ism en inglés, o el ismo, es que me cambia las cosas. De esa misma manera, cuando pensamos en emocionalismo, eso es un problema, pero la parte emocional del ser humano es real.
pero son emociones que deben estar debidamente y bíblicamente informadas para que sean entonces consistentes con lo que Dios quiere. Es interesante notar que Martin Lloyd-Jones definía la predicación como teología en fuego. Y él decía, una teología que no produce fuego es una teología defectuosa, o tú tienes un entendimiento defectuoso de la teología. En Romanos 12, Pablo dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios? Todo lo que Pablo viene explicando desde el capítulo 3 acerca del Evangelio, y si nos vamos más atrás, acerca de la depravación humana. Yo tengo que tener un entendimiento de la condición espiritual en que yo estaba cuando Cristo me rescató y qué fue lo que Cristo hizo para poder reconciliarme con el Padre. Y es sobre la base del entendimiento de esas misericordias mostradas en el Evangelio que Pablo puede decir ahora que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra vez, Pablo no hace esa división entre lo que yo entiendo con mi mente y lo que yo siento en mi corazón al ver estas verdades. Ahora, tenemos que entender que Dios no hace clones. Todos los seres humanos somos diferentes y tenemos reacciones emocionales diferentes. De ahí la famosa definición también de predicación, que la predicación es la verdad de Dios a través de la personalidad de un hombre. Porque todos los predicadores tenemos que ser apasionados con la verdad, pero la manera de manifestar esa pasión va a diferenciarse por la personalidad de cada cual. Entonces yo tengo que tener cuidado porque yo puedo tener quizás un temperamento muy extrovertido y tengo que manifestar de alguna manera todo lo que estoy sintiendo por dentro. Entonces yo veo otra persona que no es como yo y puedo llegar a la conclusión de que es un teólogo frío. Pero mucho cuidado, yo no sé lo que está pasando en el corazón de esa persona. Entonces, ciertamente las emociones se manifiestan de maneras muy diferentes. Y eso de hecho lo vemos en los salmos. Los salmos tienen una gama emocional sumamente amplia y están todos reaccionando a la verdad de Dios. También hay, de acuerdo. hay una cosa también, que el médico sabe más acerca de mi esposa que yo. Él sabe cómo crece su pelo, cómo funciona su corazón. Él sabe más de ella, pero yo la conozco. Es muy importante. De acuerdo con que no hay una división, pero creo que el énfasis de la Escritura es en el entendimiento. Es a través de la facultad de razonamiento que nos relacionamos con Dios primordialmente. Y el énfasis lo ves, como lo acaba de decir Sugel, culto racional. Y es a la luz de lo que Pablo reveló en 11 capítulos en una escritura, es fijo. Ese objetivo es exterior a nosotros. Dios se pudo haber revelado y podría convertirnos mediante experiencias como la salsa ardiente, donde hubo un elemento cognitivo y también uno sentimental, pero es a través de la palabra, y la palabra apunta al elemento racional en primer lugar. Incluso usando la cita de Isaías 6, recordamos en Mateo 13, cuando el Señor dice, con el corazón entiendan y se conviertan. Entonces, primero tiene que haber comprensión. Claro que hay elementos, entendemos en la fe, de compromiso, hay que amar al Señor con toda nuestra mente, alma, corazón, fuerzas, pero empieza en la facultad de razonamiento. Es mediante la facultad de razonamiento que nos relacionamos con Dios, porque tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento. 1 Corintios 14, necesito el entendimiento en todo el asunto de los idiomas desconocidos para que haya edificación. Necesito comprender para que entonces pueda tener un concepto correcto de Dios, para que entonces pueda responder en sacrificio vivo. Y obvio, las emociones se alinean a lo que comprendo, es desde otro ángulo andar en el Espíritu.
y no satisfacer los deseos de la carne. La palabra de Cristo debe habitar en nosotros en abundancia, debe ocupar nuestra mente. Obvio, el corazón en la Biblia es sentimientos, voluntad, claro, todo eso, pero el énfasis primordial está en el área cognitiva, en el área de el razonamiento, y ya las emociones se alinean a eso, y por eso el énfasis ahí una y otra vez. Perdona que añada... te iba a decir algo, no, está bien. No, solamente una ilustración de lo que están diciendo, de que no hay ninguna división, la Escritura no divide entre emoción e intelecto, pero sí vemos de que uno maneja al otro, ¿no? De que las emociones no deben manejar nuestro intelecto, sino al revés. Y un ejemplo de esto que para mí es muy llamativo se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, donde Pedro está describiendo la experiencia, emoción que tuvo en la transfiguración, y luego llega al versículo 19 y dice, pero tenemos la palabra profética más segura, de que la Escritura es más segura que mis emociones, por eso mis emociones deben de fluir de mi entendimiento de Dios. Pero por eso también el balance que estamos escuchando, de que es un problema si no hay emociones, porque luego ponen tela de juicio si realmente has entendido la Escritura. Lo que iba a añadir a esto que dijo Luis, porque de verdad el tema es tan importante. Cuando yo no voy primero por el intelecto para llegar de ahí a las emociones, es que se produce el emocionalismo, y yo puedo manipular las emociones del auditorio simplemente con ciertos elementos que los que saben manipular saben cómo usarlo para levantar las emociones de la gente, pero no están reaccionando a la verdad que están entendiendo de la gloria de Cristo, de la salvación. Es una simple manipulación, como la que puede ocurrir hasta en un estadio de fútbol. Yo puedo poner a miles de gente a gritar, o en un concierto de música rock, y no tiene absolutamente nada que ver con esto. Ahora, ¿dónde está el peligro? Y por favor, hermanos, de verdad, ¿no? Yo quiero decir esto con toda la seriedad que yo puedo. El problema de esto es que cuando una persona se acostumbra a ir a una iglesia donde se les da una descarga emocional que no se produce por la verdad del Evangelio, sin darse cuenta, esa persona está siendo vacunada contra la verdad, porque llega un momento en que al ir a una iglesia donde se expone las Escrituras no lo soportan. Ellos necesitan esa adrenalina emocional, y a mí me da muchísima pena, porque yo tengo la convicción de que en muchas iglesias evangélicas, o por lo menos dentro del rango de iglesias evangélicas, están vacunando a las personas contra la exposición seria de las Escrituras, y aún contra la himnología seria, porque no quieren cantar himnos que los pongan a pensar. Siempre recuerdo lo que decía Chesterton: cuando vayas a la iglesia te quitas el sombrero, no la cabeza. Gracias, hermanos. Quisiera hacer simplemente un paréntesis antes de continuar, pero es porque lo tengo aquí enfrente de mí. Ustedes saben, el pastor Henry aquí ha estado con nosotros exponiendo la palabra el día de anoche y no ha podido estar acá con nosotros. Más bien le hemos cuidado por el tema de sus ojos, entonces hubiera sido un privilegio tenerlo acá, pero bueno. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Cómo cultivas tu relación con Jesucristo? Creo que regresamos a la primera. La manera primordial es a través de las Escrituras. Aunque habla de evangelismo, Romanos 10:17, la fe es por el oír por la palabra de Dios, o el discurso acerca de Cristo. Vamos a decirle así, el punto de comunión con el Señor Jesucristo es mediante su revelación escrita a través de las Escrituras, desde en el momento inicial de la salvación como a lo largo de la santificación. Y un excelente ejemplo de esto es el Salmo 119. Ese es
la comunión, así debemos vivir como creyentes. Y ese era un creyente común y corriente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y estaba en el suelo de la aflicción y estaba con las luchas diarias, pero continuamente ese salmo, que incluye la oración más larga en la Biblia, centra, el eje de ese salmo es la palabra de Dios. Y continuamente es regresar a Dios a través de su palabra, en base a su palabra. Alaba al Señor en base a lo que Dios ha revelado en su palabra. Creo que el Salmo 119 es una excelente ilustración de cómo debemos vivir en medio de las luchas, la vida cristiana común y corriente, con los altibajos, el desánimo, la lucha, la tentación. Ahí está el Salmo 119, en base a la palabra, centrados en la palabra, y eso es lo que rige nuestra vida de oración. Yo creo que no hay duda de que Cristo está reflejado o explicado, demostrado en la palabra. En esencia eso es donde lo vamos a encontrar. Entonces, como que cultivar una vida de adoración a Cristo despegado de la palabra es prácticamente imposible, como decía Luis ahora mismo. Por eso hablábamos en la respuesta a la primera pregunta, que tus emociones tienen que estar informadas por la revelación bíblica. Para mí es como la mejor forma como yo puedo, de forma resumida, explicar la unión de esas dos cosas, mis emociones y mi mente. ¿Cómo? Mis emociones tienen que estar informadas por mi mente acerca de la revelación de la palabra. Ahora, yo conozco mucha gente que lee la palabra, que tiene toda la Biblia marcada con marcadores de colores y no tiene una devoción a Cristo. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? Y yo creo que esta es mi respuesta. Número uno, la Biblia de ellos está marcada, pero la Biblia no los ha marcado a ellos. Y yo necesito que la Biblia me marque a mí. Eso es una parte. La segunda parte sería ¿cómo yo consigo eso? Yo creo que, y sobre todo esta generación, es poco reflexiva. La gente lee la palabra, hizo su devocional de 15 minutos, media hora, una hora, y más nunca vuelve a pensar en la persona de Dios por las próximas 23 horas cuando llega la hora del devocional otra vez. Y yo no creo que eso va a producir los frutos necesarios. Nosotros necesitamos reflexionar acerca de lo que acabo de leer. Y no solamente tratar de reflexionar, sino que en la reflexión yo necesito encontrar el carácter de Dios, que es mejor revelado todavía por la persona de Cristo. Entonces, porque la palabra no es acerca de Daniel o de David o de cualquier otro héroe, es acerca de Dios que revela su carácter a través de estas historias, y Cristo vino precisamente a traer la revelación final y la mejor revelación y la más completa revelación. Yo necesito rumiar acerca de ese Cristo que está ahí descrito para mí, para no convertirme en un fariseo o un escriba, que conozco los textos, pero lamentablemente no conozco al Señor detrás de los textos. Y yo creo que eso es un peligro. ¿Puedo añadir algo más? Perdona. Amén a todo lo dicho. Solamente quería completar algo. Hay aspectos de nuestra vida que nos pueden ayudar, es como dice Miguel, a estar rumiando. Por ejemplo, estamos siendo tentados y puede ser que no cedamos a la tentación. Un chico soltero vio a una chica y tuvo un mal pensamiento. Tú tienes dos opciones ahí. Obviamente debes luchar con el pecado, pero tú puedes quedar aplastado por el resto del día por haber tenido un mal pensamiento, haber cedido a la tentación, o tú puedes ahí mismo arrepentirte, pedirle perdón al Señor y usar ese incidente que pasó para admirar más a Cristo y apreciar más la gracia. Y en vez de estar aplastado, tú dices, wow, Señor, gracias porque tú moriste por mí en la cruz por mi pecado. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo lógico que uno esperaría en un texto así
es que si está hablando de perdón, el texto dijera, Él es fiel y misericordioso. Él es fiel y compasivo. Pero lo que dices es, Él es fiel y justo. ¿Cómo meter la justicia si está hablando de perdón? Bueno, Él es fiel y justo porque ya Cristo pagó por mis pecados. Y Dios en su justicia me puede perdonar ahora porque ya mi pecado fue pagado. El hecho de estar viviendo con esa conciencia del Evangelio definitivamente nos ayuda a apreciar más a Cristo. Lo mismo que cuando no peco. Señor, gracias porque tú pusiste tu espíritu en mí, tú rogaste, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cómo tú pudiste resistir la tentación? Porque el Espíritu de Cristo en ti te ayudó, no fue en tus propias fuerzas. O aún leyendo la Escritura, ¿cómo tú pudiste entender un pasaje bíblico? Por la iluminación del Espíritu de Cristo en ti. Entonces, tú puedes estar convirtiendo todo el día cada cosa en oración y en alabanza y en gratitud, porque Cristo no debe ser en nuestra vida una persona ausente. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una boda y te tocó sentarte en una mesa que tú no conoces a nadie. Y tú estás allí sentado y todo el mundo está hablando. ¿Te acuerdas cuando fuimos juntos a tal sitio y no sé qué? Y tú estás allí, tú eres invisible. Yo a veces pienso si Jesús no será un huésped invisible en nuestras casas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero yo no estoy consciente de que Él está ahí. Y yo creo que eso no nos ayuda a cultivar una buena relación con Él. Porque Él es un huésped invisible, Él no está ahí. Digo, está ahí, yo no estoy consciente. Hermano, una cosa, yo sé que muchos de ustedes, como yo, a través de los años han intentado cultivar una relación con Cristo por medio de oración, por medio de la palabra. A veces en tu horario tú pones, 6:30 en la mañana, voy a reunirme con Cristo todos los días, y al final de una semana ya has fracasado. Debemos pensar en cómo cultivar una relación con Cristo, pero nuestra esperanza final es que Cristo está cultivando una relación con nosotros. Es mi esperanza. Mis enfermedades, mis problemas, las pruebas en mi vida, desde mi conversión, Cristo ha obrado para cultivar una relación en Pablo. Cada prueba, cada problema, Él está cultivando su relación conmigo. Es mi esperanza. Yo no soy, mi dedicación a un tiempo silencioso o algo así no me da mucha esperanza. Pero Cristo, Él nos tiene, aún en Hebreos 12, cuando habla de disciplina, Cristo nos tiene así, no nos va a soltar. El que empezó la buena obra, Él va a cumplirla. Otra cosa, necesitamos tener mucho cuidado. Si un testigo de Jehová viene a mi casa y yo digo, ¿quién eres? Y él dice, testigo de Jehová. Yo también, entra. Y después de escuchar su doctrina, yo le digo, tú no eres un testigo de Jehová, tú eres un mentiroso, estás hablando mentiras acerca de Jehová. Lo que estoy tratando de decir es que no voy a permitir que otro me robe de mi herencia. Y muchos han salido de la iglesia carismática y tienen miedo de palabras como oración, como la obra del Espíritu Santo. En Efesios 1 y 3, Pablo habla de la oración. Los apóstoles dijeron, no vamos a servir mesas, vamos a dedicarnos a la oración y el ministerio de la palabra. Es por medio también de orar. Y yo he estudiado los puritanos
su vida devocional, los reformadores, los tempranos evangélicos, bautistas. Una cosa que yo he encontrado en común, que ellos tienen en común es una vida de oración. Entonces, es la palabra y la palabra tiene la preeminencia, pero no debemos dejar de pensar en orar. Y oración a veces es difícil. Es como hay un cielo de bronce, ¿no? Pero hay que seguir orando. Vale la pena, hermanos, vale la pena. Pero por último, nuestra confianza con respecto a la salvación está depositada en Cristo. Mi confianza de hacer progreso en santificación también está depositada en Cristo. Mi deseo de tener una relación más profunda, íntima con Cristo, cuando yo me veo en el espejo no encuentro mucha esperanza, pero cuando yo veo la fidelidad de Cristo en las escrituras, yo sé que voy a avanzar en mi relación con Él. Con el ánimo de conectar esa pregunta con la siguiente, si nos pueden ayudar, hermanos, ¿cómo lidiar con un cristiano o evangélico o con las sectas que niegan la deidad de Jesucristo? ¿Un cristiano que niega la deidad de Cristo? Yo pensé No es cristiano. ¿Cuál es? Cristiano, oxímoron. evangélico. Claro, no puede ser. Lo ves, por ejemplo, en tercera de Juan, si alguno niega que Jesucristo ha venido en la carne, no tiene al Espíritu, no me acuerdo ahorita la frase exacta, pero es claro, ¿no? Este es el espíritu del anticristo, primera de Juan, pero cito tercera de Juan porque es tan claro ese texto, ahí cuando dice, segunda de Juan, dice ahí en segunda de Juan 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y ahí el texto en el griego apunta no solo a la encarnación, pero es Jesucristo, es el Dios encarnado, plenamente Dios, plenamente hombre. Estos, nos dice el texto, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces no es creyente, hay que hablar la verdad en amor, hay que evangelizar al que dice ser hermano y lo mismo al que abiertamente niega la deidad de Cristo, ¿no? Yo creo que ahí están los testigos de Jehová, ahí están los mormones, ahí están los musulmanes que niegan la divinidad de Cristo. Entonces, la única manera de lidiar con la incredulidad es por medio de la palabra, obviamente, y orando al Señor que el Espíritu de Dios abra el entendimiento. Pero yo creo que, habiendo dicho eso, quisiera mencionar una historia de algo que a mí me ocurrió tratando de evangelizar a un médico amigo judío mientras ejercía medicina en Estados Unidos. Yo me junté con él en la cafetería y lo abordé bastante rápidamente y él me dice, déjame hacerte una pregunta. En esencia tú lo que quieres que yo me convierta, ¿verdad? Y yo dije, sí. Y entonces me dijo, tú hiciste de mí un proyecto. Eso nunca se me olvidó. Porque al final a la gente no le importa cuánto tú sabes hasta que ellos sepan cuánto ellos te importan a ti. Entonces, la primera cosa que yo quiero que esa persona sepa es que él o ella me importa. Y no es un proyecto. Yo tengo un deseo de presentarle a Cristo porque yo sé cuál sería su final sin Cristo. Pero la persona tiene que ver en mí más que me dicen que es un talking head de conocimiento.
tiene que sentir la compasión que Cristo tuvo por las multitudes y le habló la verdad. Entonces yo creo que en esos casos necesitamos esa combinación de gracia y verdad, de manera que la gracia nos acerca a su corazón y la verdad nos acerca a su mente, y presentarle el Evangelio.